Hola, ¿cómo estás? Conecta los datos y date cuenta que este tema del coronavirus está inflado, está sumamente relacionado a las elecciones de los Estados Unidos y hay un gran número de mentiras alrededor del mismo. Espero con esto haber captado tu atención. ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Pava, soy periodista aquí en Nuevo León y mi intención de grabar este video y otras cápsulas que espero transmitir es simplemente compartir hallazgos que como periodista he tenido y que al menos a mí me parece imprescindible compartir porque me han hecho ver que hay muchas cosas que son diferentes a lo que entendemos y a las supuestas verdades que hay alrededor de nosotros con respecto al COVID-19. Quedármelas callado no es opción para mí, pese a que no gano nada al darlas a conocer más que el tratar de hacer algo bueno. Me gano muchas críticas, seguramente, me gano muchos cuestionamientos, pero para mí no hay opción. Sí quiero aclararte, en ningún momento estoy diciendo que piense que el coronavirus no existe. No, ahí está una neumonía típica manifestándose en muchísimas personas en pleno verano. Ahí hay gente que no puede, tiene dificultades respiratorias, claramente hay una enfermedad, hay un contagio. Nada de eso estoy poniendo en duda. Lo que sí quisiera poner en duda como periodista, de acuerdo a los datos que hallo, es el entendimiento que tenemos sobre el coronavirus, los conceptos que se están manejando sobre su peligrosidad y también las medidas que se están tomando y que a todos nos afectan en consecuencia al mismo. Así que permítame empezar. Estoy hablando de conectar los datos para empezar a armar y ver en nuestra perspectiva un rompecabezas que quizá no estemos viendo. Primero, ¿cuál es la peligrosidad real del COVID-19? Dicho por las instituciones de salud en el mundo. Según la Universidad de Stanford, los últimos hallazgos dicen que la enfermedad es muy poco peligrosa. Su índice de fatalidad es de menos del 1%, alrededor de 0.5, o sea, 1 de cada 200 casos de contagio llega a fallecer. 199 se recuperan bien. Para una enfermedad con esa tasa de fatalidad, el parar toda la economía del mundo suena bastante audaz. Es más, debo decirlo, suena difícil de creer. No corresponde. No es una medida que pareciera ser congruente con una enfermedad tan poco peligrosa en términos estadísticos. Se dice que es muy contagiosa y que ese es su principal peligro y que se saturan los hospitales. Hoy se han hallado muchísimas formas de evitar la saturación hospitalaria con muchos tratamientos que muchísimos médicos están usando y que están dando resultados. No quiero entrar en detalles para que tampoco me digan que yo hablo de remedios. Yo no soy médico, pero lo que hago es juntar información. Hablo con médicos, hablo con expertos y como todo periodista trato de presentar los datos y te pido que tú tomes la mejor decisión. Hay tratamientos que están evitando la hospitalización, pero se utilizan poco y se habla poco de ellos. Ahora, el gran tema aquí. Lo que sí ha pasado es que con las medidas tomadas como el encierro, el paro de actividades en México y el mundo, la economía mundial prácticamente se ha destruido. Hemos visto una caída económica histórica que no ocurría en décadas. En México, por ejemplo, el PIB cayó ya 19%. Esto es histórico, es la peor caída probablemente de la historia del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos la caída ya es del 10%. Es extraño, para empezar, que gobiernos, poderes, instituciones mundiales permitieran que la economía se viniera abajo de una manera tan radical por tratar de salvar algunas vidas y detener a un virus que, debo decirlo, no lo han detenido. Se han dado cuenta que prácticamente no se detiene, quizás solo se alenta y que sigue causando muchísimas fatalidades de cualquier manera. No podemos dejar de observar que Suecia es un país que no cerró nada, no cerró ninguna empresa, la gente no se tuvo que encerrar, solamente guardaron distancia, tomaron algunas medidas, los comercios siguieron abiertos en todo momento y Suecia sigue ahí. Y la población no se extinguió y las cifras de Suecia son muy parecidas, incluso menos graves que las de otros países europeos que sí hicieron encierro. Entonces, aquí todo se empieza a complicar. El encierro y el paro económico no parece haber generado un cambio fundamental y sin embargo lo han puesto en práctica. Y también es extraño porque si hacemos un poquito de memoria y un poco de historia, muchos de los grandes poderes políticos o poderes fácticos, que también hay, las empresas detrás de los gobiernos en la historia, han creado guerras donde muere mucha gente
Han iniciado guerras donde muere mucha gente para buscar fines políticos y económicos. Con tal de tener más poder, con tal de agrandar su imperio, con tal de controlar un negocio en algún país, han hecho guerras donde mandan a gente a que se muera. Soldados, civiles, etc. Qué curioso que en esta ocasión han preferido que se caiga la economía en el afán de salvar a algunas personas. Como que no es normal en el actuar general de los grandes poderes. A lo mejor ahora le salió mucho corazón o aquí te va la otra posibilidad. A lo mejor ahora eso es exactamente lo que querían que ocurriera. Que se cayera la economía. Que se repartiera de manera diferente ahora el tema económico, que se debilitaran las economías en el mundo porque a río revuelto ganancia de pescadores, porque así los grandes se comen a los chicos, etcétera. Algo que ya ha sonado mucho por allá afuera. Pero bueno, vámonos más atrás. No han logrado detener la caída de las economías, no han logrado mejorar el tema de salud. Entonces, ¿qué sí han logrado? Déjame decirte, ¿cómo se conecta esto con la política en Estados Unidos y con las elecciones? Sí han logrado que Trump, el presidente Donald Trump, pierda popularidad rumbo a las elecciones. ¿Cómo ignorar que este es un año electoral en Estados Unidos y que en noviembre hay elecciones? El botín del gobierno de Estados Unidos es el botín más importante del mundo, más deseado por muchos poderes, porque desde ahí prácticamente controlas al principal entorno bélico del mundo y se pueden hacer algunos de los más grandes negocios controlando, por supuesto, a la persona que está en la Casa Blanca. Los presidentes en el pasado, casi todos los presidentes, recibieron apoyo o al menos trabajaban en armonía con los poderes fácticos principales en el mundo. No estoy diciendo nada nuevo, aquí te puedo mostrar una gran cantidad de libros que hablan sobre los poderes fácticos en Estados Unidos, las empresas que casi no las vemos, pero son más poderosas que los propios gobiernos, que el propio gobierno norteamericano y que operan tras bambalinas de manera mucho más importante que las propias autoridades. El grupo Bilderberg, por ejemplo. Los trabajos de Daniel Stulin vale la pena conocerlos porque es entonces cuando uno empieza a entender cómo se mueven las cosas en el mundo. Un grupo de poderes que se reúne un poquito en secreto para definir agendas, influir en maneras de pensar de la gente, en tomas de decisiones en los gobiernos para beneficiar los negocios de algunos. Eso no es nuevo, ocurre en un pueblito chiquito, ¿no? El cacique, el empresario fuerte del pueblito, generalmente controla o tiene mucho poder sobre las autoridades locales para beneficiar sus negocios, para adquirir contratos del gobierno. Si eso ocurre en un pueblo chiquito, a nivel internacional, ¿cómo no va a ocurrir? Bueno, ¿cómo se conecta con lo que está pasando? Donald Trump no es del grupo de los grandes poderes que por los últimos 50 o hasta 100 años quizá han controlado Estados Unidos. Digamos que es una persona que se le salió del huacal. No lo controlan, que no les ayuda en sus negocios. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero es un hecho. Por eso es que recibe tantas críticas. Es un hecho que no es del agrado de un grupo importantísimo, el más poderoso dentro de los poderes fácticos detrás de Estados Unidos. Y la muestra es que ha hecho muchas cosas que afectan a esos poderes fácticos. Se llevó al ejército de Siria, retiró a las tropas americanas de Afganistán y esas tropas, ¿qué estaban haciendo ahí? Pues a lo mejor ya no lo tenemos muy claro. Protegiendo a los norteamericanos, tengo mis dudas. Más probablemente estaban ayudando a algunos negocios que no conocemos. Hay que recordar que en esa zona es una zona políticamente importante, pero también tiene mucho que ver con narcotráfico. Afganistán, uno de los principales países productores de amapola, heroína. Siria también es por donde pasa gran parte de la droga en aquella región del mundo. El ejército norteamericano estaba jugando un papel allá que para Trump ya no fue necesario o importante y retiró a ese ejército. Y así ha movido mucho el tapete de muchos negocios en Estados Unidos. A Donald Trump lo necesitan quitar. Todo lo que ha ocurrido en este momento con la pandemia ha hecho ver a Estados Unidos como un desastre. En cambio, ha hecho ver a los rivales de Estados Unidos, concretamente China, como un país donde todo salió bien. Rápidamente pudieron controlar y combatir lo que llaman la pandemia. En Estados Unidos no, y esto ha hecho que pierda popularidad Donald Trump. Eso sí ha conseguido lo que ha ocurrido. Cuando uno empieza a conectar los datos, te das cuenta de que de ninguna manera está desconectado todo lo que ocurre con el COVID-19, de las elecciones en Estados Unidos y de la guerra de poderes que están ocurriendo allá.
Y ya cuando uno lo ve con esa perspectiva, empiezas a leerlo de manera diferente. Empiezas a darte cuenta que se ha magnificado el problema para que la gente esté asustada, la gente esté preocupada. Eso contribuye a que caiga aún más la economía, y cuando los norteamericanos pues tienen su bolsillo afectado y su salud afectada, están muy enojados. Y puede ser razón suficiente ganar el gobierno de Estados Unidos como para hacer una maniobra internacional de gran calado. Si lo han hecho con ataques terroristas que a veces consiguen fines menos importantes. Esto es solo parte de lo que te quiero compartir. Te voy a compartir más explicaciones en una siguiente cápsula, y solo te pido que tomes estos datos si te sirven, si te parecen interesantes, porque hay mucho más que hablar. Hay que analizar también por qué hay un afán por incrementar las cifras del COVID. A cualquier persona, por mera sospecha de que pueda estar contagiado, lo registran como contagiado, inflan las cifras. También las cifras de muertes relacionadas con el COVID parecen estar sumamente infladas. Hay que preguntarnos por qué. Te invito a que lo pensemos juntos. Si me permites que yo te comparta algunos datos, quizá tu reflexión pueda enriquecerse. Muchas gracias por tu tiempo.